Sí. A considerar en la, repito, carta a los Gálatas, capítulo 6, a partir del verso 7 al 10, y en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, en el verso 6, principalmente ahí quiero dejarles una idea, una frase, y alguna vez lo mencionamos aquí, una frase, un dicho que circula ahí luego en las redes, es el que siembra tamarindos, no cosecha tamarindos. Lo escuché por ahí y me llamó mucho la atención la expresión, y decía menos lo que yo leí en esa ocasión, que hace alusión a que el árbol de tamarindo tarda un siglo en dar fruto. Entonces pues se siembra y sin la esperanza de cosechar, ¿verdad? Pero creyendo que otros van a cosechar en algún momento, pero que el siembra tamarindos. Pero cierto es que investigándole un poquito, no es cierto. El tamarindo no tarda 100 años en dar fruto. El árbol de tamarindo se toma como 6 años, 7 años para dar sus primeros frutos, no con la mejor de las calidades, pero al pasar de 8, 10 años ya el árbol está suficientemente maduro y ya da buen fruto. Y lo cierto es que el que siembra cosecha, y lo cierto es que el que siembra tamarindos pues cosecha tamarindos, no si lo siembra a los 90 años de edad, ¿verdad? Pero en una edad prudente, a la hora en la que te toca sembrar. El que siembra cosecha, y básicamente sería mi punto, y es algo que quiero que tengamos presentes. El que siembra cosecha, el que siembra cosecha, el que siembra cosecha, y de alguna forma estamos cosechando lo que hemos sembrado en los últimos años. De alguna forma la decisión que tomamos hace 10, 15, 20 años, no sé, ahorita mencionabas de los 16 años, esa decisión que tomamos de tener temor de Dios, de determinarnos por la palabra de Dios, está dando fruto, y debemos de alegrarnos, y debe ser testimonio, y debe ser seguridad que hemos hecho. Y no perder de vista Gálatas capítulo 6 verso 7, dice la expresión de Pablo, que escribe: no se engañen o no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que siembras. Y bueno, sí continúa la expresión, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y bueno, en esta expresión muy sencilla, pero con mucha profundidad, nada queda sin recompensa. Y yo sé que existe esa expresión, regreso a ella: el que siembra tamarindo no cosecha. No es cierto. El que siembra tamarindos cosecha tamarindos, y el que siembra amor cosecha amor, y el que siembra fidelidad debe de cosechar fidelidad, y el que siembra relación con Dios va a cosechar la consecuencia de una relación con Dios. El que siembra temor de Dios, respeto por Dios, va a cosechar eso, y es para animarnos. Sí es cierto que hay una vida eterna, sí es cierto que a lo mejor pareciera que Dios se tarda, porque yo sé que de pronto parece que Dios se tarde, pero es que a lo mejor para no estás volteando. Volteamos a ver a la realidad social, volteamos a ver a la ciudad, y no que no nos importe, de verdad que no, pero lo cierto es que, pues, ¿a quién ha sembrado para corrupción? Dice la expresión aquí: el que siembra para la carne, pues para la carne segará. ¿A quién está sembrando para los placeres temporales? ¿A quién está sembrando para lo que tiene que ver con lo temporal? Y va a cosechar lo que tiene que ver con lo temporal. O dice la expresión aquí más dura: el que siembra para la carne, pues va a cosechar para la carne, y va a cosechar corrupción. Y a veces es lo que nos inquieta, porque yo sé que volteamos y es que no estás viendo cómo estamos. Pues ¿cómo estamos? Es que no estás viendo lo que estamos. Pues ¿cómo estamos viviendo? ¿Te refieres a la ciudad, al planeta, a todo eso? Pues sí, es cierto, hay cosas que no están bien, y vamos a ocuparnos de ellas. Pero si se refieres para tu casa, y de veras sin jactancia, de veras para testimonio, si yo hago una lista de lo que está ocurriendo en mi casa, y repito, no para jactancia, pues yo estoy bien. Y no lo digo de una perspectiva, no me importa lo que esté ocurriendo atrás, no, espérame, lo digo para testimonio, y ahí es donde debemos de ver. Analiza qué está ocurriendo en tu vida, y eso es para testimonio, es luz en la oscuridad. Claro que si cierro los ojos a lo que ocurre en casa y me volteo a ver, pues es que fíjate lo que está pasando y no estás viendo, y las noticias, pues espérame, hay otras noticias. Ahora sí que, aunque suene curioso, yo tengo otros datos, y lo digo en buen espíritu, o sea, lo digo en buen plan. Yo tengo otros datos. ¿Qué datos tengo? Pues los datos que tengo es que no hemos tenido falta de ningún bien, que el trabajo no ha faltado, que la pandemia llegó y sí, cierto que llegó y hizo lo que pues hizo, pero no tenemos falta de ningún bien. Yo no puedo decir se los llevó la pandemia. No, espérame, a los hijos de Dios no se los llevó la pandemia.
llegó su tiempo de irse. Pero yo no puedo decir se lo llevó el COVID. No, espérame, a los hijos de Dios no se los lleva el COVID. A los hijos de Dios no se los lleva el cáncer. A los hijos de Dios llega el momento de encontrarnos con nuestro Dios. Y sí hay algo que ocurre ahí. Y no es negación, porque no pretendo negar. Lo que puedo decir es que todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Y a nuestro alrededor hay quien está sembrando para la carne. Y a quien está cosechando corrupción. Y no lo voy a convertir en un indicador. Lo que puedo tener como indicador es lo que dice aquí. El que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Y en nuestra casa, entre nosotros, pues hemos hecho eso. Yo volteo a ver y pues cuántos tiempo tenemos, cuántos años tenemos. Y es válido alegrarnos. Hace un par de semanas hablaba de la parábola de las vírgenes y hablaba de esa realidad, cómo alguien tiene con qué alumbrarse, alguien no tiene con qué alumbrarse, alguien cuando llega el momento de oscuridad se siente en la oscuridad y empieza a rasquetear lo que está alrededor y empieza, ayúdame, bueno, lo siento, estás viviendo la consecuencia de lo que sembraste años atrás. Y si años atrás sembraste para la carne, pues estás cosechando. No es no tener misericordia, pero no es convertirlo en un indicador. Dice por aquí la expresión y a final de cuentas es para animarnos. No te canses pues de hacer el bien. Porque repito, si yo volteo a ver que el que está a mi lado no está cosechando y lo pongo como indicador, es que mira cómo estamos, es que fíjate, y es que, pues espérame, vamos a ver lo que Dios está haciendo. Y lo que Dios está haciendo es nada que da sin recompensa, nada que da sin consecuencia. Y si está sembrando la carne, bueno, pues sí. Otra traducción de la Biblia, Reina Valera, otra traducción dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Una traducción más amigable. Y todo aquel que de alguna forma ha vivido para satisfacer lo temporal, para pasar de un placer a otro y de una risotada a otra y de una satisfacción a otra, bueno, pues está bien, nada más que eso es lo que vas a cosechar. En el camino de la fe, en el camino de la cruz, ¿qué es lo que tiene que ver con nosotros? Si estamos sembrando lo espiritual, cosecharemos en lo espiritual. Y lo espiritual es lo que trasciende. Y de ahí la importancia de no te canses de sembrar en lo espiritual. Yo entiendo que pareciera que lo espiritual llega tarde, pareciera que lo espiritual, pero no es así. Tal vez lo espiritual llegue tarde para el que no ha sembrado en lo espiritual. Entiendo, y a veces lo ves, y a lo mejor esa es la realidad de vivir con quien no ha sembrado en lo espiritual, de convivir con quien no ha sembrado en lo espiritual, porque lo cierto es que eso es así. Vivimos una realidad donde a nuestro alrededor, muy inmediatos y a veces tristemente dentro de nuestra propia familia, a quien no ha sembrado en lo espiritual, y lo convertimos en indicador. Pues es que tengo la tía que está ahí y el cuñado que está ahí y pues no consigue trabajo y pues no se acomoda y no se coloca y negocio que empieza, negocio que le quiebra y pone otro negocio y no le funciona y pone otro y no le funciona y voy a pedir, pues espérame, ¿has sembrado en lo espiritual? Porque si no has sembrado en lo espiritual, no va a cosechar en lo espiritual. Si no has sembrado temor de Dios, si no has sembrado palabra de Dios, a veces me decía una vez un maestro, es que Dios te va a recordar su palabra, pero no te va a recordar lo que no has leído. En los momentos de dificultad puede llegar a tu mente, aunque ande en valle de sombra de muerte, no tendré mal alguno. Pues sí, pero primero leíste el Salmo 23 y memorizaste el Salmo 23 y estás viviendo el Salmo 23 de tal manera que cuando llegan las dificultades, pues sembraste palabra de Dios y la palabra de Dios da fruto. ¿Qué es esto? Pues un recordatorio de que somos sembradores, un recordatorio que a nuestro alrededor puede haber personas diciendo que el que siembra tamarindos no cosecha tamarindos. Pues sí, pero no sabes de qué estás hablando. No tienes idea de lo que estás hablando. El que siembra lo espiritual no cosecha en lo espiritual, te va a decir alguien, porque yo he escuchado, no, es que no es cierto, yo una vez fui a la iglesia y no pasó nada. Es que no casaste a sembrar en lo espiritual. No, yo una vez le pedí a Dios y no pasó nada. Es que pedirle a Dios no es sembrar en lo espiritual. ¿Quién te dijo que acercarte con una lista de petición a Dios es sembrar en lo espiritual? A lo mejor nos lo enseñaron mal, a lo mejor así como te dijeron que el tamarindo tarda siglos en crecer, alguien llegó y te dijo que si tú llegabas y le pedías a Dios, Dios iba a hacer. Y no perdamos de vista que Dios está obligado para con sus hijos, no para todo el que le pide. La misericordia de Dios, de acuerdo, Dios es misericordioso y Él dice, yo soy misericordioso de quien soy misericordioso. Sí, pero no estamos hablando de eso. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:9, no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien, no te canses de sembrar en lo espiritual, porque a su tiempo vas a cosechar si no desmayas. Dice la siguiente expresión en el 10, según tengas oportunidades, bien a todos, mayormente. Aquí es donde a veces se complica, porque a veces el mayormente, entonces,
en la familia de la fe. Normalmente el que llama la atención es el que no está en la familia de la fe. Normalmente el necesitado es el que no está en la familia de la fe. Yo lo veo, pero pues ahí está la recomendación, mayormente. Vaya, que no ande yo tan ocupado de hacer por fuera de casa cuando propiamente en casa debía estar mi primer compromiso. Porque esa es la familia de la fe. La familia de la fe no es el que va a la iglesia, digo, sí lo es, pero la familia de la fe es mi mamá, es mi hermana, es mi papá, son mis propios hijos, es mi esposa, de quien no debe perderse, o quien no debo perderme yo, es pues con ellos, con los inmediatos. En 2 Corintios, capítulo 9, verso 6, dice la expresión, por eso digo, también es Pablo diciendo, por eso digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este pasaje lo han reducido mucho a la expresión de la participación económica, y sí, es algo que está ahí, pero no solamente es eso, yo no lo quiero reducir a eso. El que siembra escasamente, y el que escasamente siembra amor, y el que escasamente siembra fidelidad, o el que escasamente siembra perdón, o el que escasamente siembra temor de Dios, pues escasamente segará. Yo volteo a ver a personas que están muy bien y dices, oye, pues ¿qué hiciste? Pues no empezaron ayer, ya les he dicho, no empezaron antier. Oye, qué bonita familia, oye, qué bonito, oye, qué bien te llevas con tus hijos, oye, qué bien te llevas con tu esposa, oye, qué bonito. No hay familias que vamos a vacaciones y cada quien se va para su lado. Y lo he escuchado, no hombre, llegamos y aquí está, y cada quien se fue y nos vemos en la noche. Bueno, pues son sus formas, pero nunca van, no, hay quien no, ahorita aquí y ahorita allá, bueno, pues están viviendo lo que sembraron, y si sembraste escasamente, si escasamente pasabas tiempo con los hijos, si escasamente pasaba tiempo con los nietos, me encanta, me gusta mucho escuchar cuando me dicen, me lloran al nieto, y me lo llevé, y entonces, pues qué bueno que estén sembrando abundantemente. Gloria a Dios por la abundancia de la siembra, porque así será la cosecha. Y estamos a tiempo, porque siempre estamos a tiempo de reconocer y de invertir, y repito, no solo dinero. Dice la siguiente expresión, cada uno dé, no con tristeza ni con dolor, porque lo que observamos es que en ocasiones se da por tristeza o se da por dolor. Hay quien da en tristeza y quien da en dolor, hasta que no llega la noticia, ay, ahora sí, Señor, vas a ver cómo yo a partir de ahora. Tuvo que llegar tristeza, tuvo que llegar dolor, para que entonces te ofrecieras a dar. Lo observo, no lo digo de verdad, no lo digo en un mal plan, pero pues es algo que observamos, una conducta que a lo mejor no ha sido observada y no ha sido corregida. Esa conducta del que va a la iglesia a dar. ¿Por qué dio? Porque le diagnosticaron. Y hay quien va y ofrendita y da y todo eso. No está mal, pero lo cierto es que están dando por tristeza. Si no hubiera llegado la mala noticia, no daban. Si no hubiera llegado el diagnóstico, no daban. Si no hubiera llegado la tristeza, o si no hubiera llegado la necesidad. Y dice la palabra de Dios, cada uno dé, y no dé por necesidad. ¿Qué es esto? Pues vamos a dar en la abundancia. Ahorita que estamos bien, vamos a dar. Y te repito, no es dinero, que pudiera hacerlo, pero no es eso. Ahorita que estamos bien, el tiempo. ¿Qué veo yo? Mira, sí te lo platico como experiencia de testimonio. Como pastor lo veo en la iglesia. ¿A quién no va? 1, 2, 3, 4, 5 domingos, 6, 7 domingos, y de pronto, mira, vino. Ok, ¿qué pasó? Es que fíjese, pastor, que yo y que ayer y que mire que una amiga y que una conocida. Ya. La necesidad te trajo aquí. La tristeza se trajo aquí. Y bueno, pues Dios es misericordioso y claro que vamos a atender y responder, pero no es la recomendación. La recomendación no es esa. La palabra de Dios lo que nos enseña es dar generosamente y dar en la abundancia. Ahorita que estamos bien, ahorita vamos, ahorita que puedes caminar, vamos, ahorita que no te están diagnosticando nada, vamos, siembra abundantemente en tiempo de abundancia, ahorita que estás bien. Porque el otro ahí está y no lo puedo negar. Yo no te puedo decir que Dios no va a responder, porque no, Dios es misericordioso y Dios es bueno, y bueno, cada quien, pero la palabra de Dios
nos enseña y nos anima a ser sembradores. ¿Qué somos? Bueno, desde esta perspectiva somos sembradores. ¿Qué sembramos? Pues fidelidad, constancia, perseverancia, palabra de Dios, oración, cercanía, temor de Dios. Eso. ¿Por qué? Pues porque lo tenemos, ¿no? Para sembrar lo primero que tienes que tener es semilla. Si no tienes semilla, ¿qué siembras? Es lo primero que tendrías que tener. Y claro, siembras y cosechas, y siembras y cosechas, y no se detiene. Normalmente es en la abundancia, no te vuelvo a ver. Me está yendo bien, me está yendo bien. Reconocí a alguien que pedía a Dios por un trabajo, y bueno, vamos a pedir a Dios por un trabajo, y llegó el trabajo. ¿Qué sucedió? No lo volvimos a ver. ¿Por qué? Pues porque anda bien ocupado trabajando. Y entonces, pues se convirtió en un distractor, y para cuando acuerdas, pues eso terminó distanciándote, y es una mala interpretación. Vamos a sembrar, y vamos a sembrar abundantemente, para cosechar abundantemente, y vamos a sembrar y no nos cansemos de sembrar. Pudiera ser que llegue esa sensación de no está pasando nada, no está pasando nada. No, eso solamente es una percepción, y no está pasando nada en los de alrededor. Y no lo pongas como indicador. No quiero poner como indicador los índices de violencia o de criminalidad, o que me digas que ahorita es que el crimen está llegando, no había llegado. Pues sí, es cierto, y va a llegar más. La palabra de Dios dice que el fin de los tiempos la fe se enfriará. Es lo que dice, pero no es lo que está ocurriendo. ¿Qué te puedo decir en nuestra casa? Pues no, el asesinato no está ocurriendo en nuestra casa. Estamos expuestos, bueno, no sé. Quiero pensar que Dios nos guarda y nos libra de todo mal. Quiero pensar que Dios tiene cuidado de los suyos. Quiero pensar que dice la palabra de Dios, que harán a tu lado 1000 y de 1000 a tu diestra, a ti no llegará. Si yo pongo como indicador, observa ese pasaje, y ese pasaje fue fortaleza durante el tiempo de pandemia, Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y de 1000 a tu diestra, a ti no llegará. Oye, imagínate que pongo como indicador que cayeron a mi lado 1000, cayeron a mi lado 1000, cayeron a mi lado 1000, y lo pongo como indicador de que estén cayendo a mi lado 1000. No, el indicador no es que caigan a mi lado 1000, el indicador es, a ti no llegará. El indicador no es que haya hambre, porque claro que la hay, y hay organizaciones que la atienden, qué bueno, adelante, hay que hacerlo. Pero el indicador es que no tienes falta de ningún bien. Si yo no tengo, si en este momento tu familia, tu casa, tú puedes decir, no tengo falta de ningún bien, entonces significa que has sembrado. Y entonces significa que estás cosechando lo que sembraste. Y ese es el indicador. Seguir sembrando, no te canses después de hacer el bien. No te canses después de sembrar. Y en medida de lo posible, en abundancia. Es una palabra para ánimo, es confirmación de que lo que estamos viviendo pues es la consecuencia de Dios, y lo que vamos a vivir hacia adelante. ¿Cómo quieres estar? Dicen por ahí algunas recomendaciones, ¿cómo quieres retirarte? ¿Y cuánto quieres tener? Pues entonces deposítale más. Y, mira, tiene mucha lógica. Bueno, ¿por qué no habría tener lógica de este lado? ¿Por qué aumentar mi fidelidad a Dios, o mi constancia a Dios, o mi comunicación con Dios no habría de tener consecuencia? Y a final de cuentas la estamos modelando para la generación que viene detrás de nosotros. Entiendo que hacemos mucho, nos esforzamos demasiado para darle a nuestros hijos la mejor de la educación posible, la mejor de las herramientas posibles. ¿De acuerdo? Bien. Pues no hay mayor bien que sembrar espiritualidad. Que nuestros hijos, que nuestros nietos nos vean sembrar para el espíritu. Y que los enseñemos a ellos, mi hijo, qué bueno que tengas este negocio, esta empresa, esta escuela, qué bueno, pero no te olvides sembrar en lo espiritual, para cosechar en lo espiritual, porque lo espiritual trasciende a lo eterno. Y que continuamente podamos celebrar, es válido celebrar. ¿Qué estamos celebrando? Pues no celebro cómo está el mundo está para llorar, y mi ciudad está para llorar, y las noticias están para llorar, pero no son indicador de lo que está ocurriendo en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestra familia. En nuestra casa, en nuestra familia, no tenemos falta de ningún bien, y estamos viviendo la consecuencia de no habernos cansado de sembrar. Y viviremos hacia adelante las consecuencias de lo que sembremos hoy por hoy. ¿Qué les digo? Bueno, pues no dar por tristeza, no esperar a que llegue la tristeza para dar. No dar por necesidad, no esperar a que llegue la necesidad para que den, porque te repito, lo vamos a hacer, o lo van a hacer. Lo van a hacer el día que vayan al médico y salgan del médico, y ahora sí, señor, ahora sí vas a ver cómo voy a. Pues no debiéramos esperar que la tragedia ocurra para eso. No con tristeza, dice la expresión,
no por dolor, porque Dios ama al dador alegre. Ahorita que estamos en alegría, ahorita que tenemos mucho para celebrar, ahorita que estamos viviendo algunos la abundancia de la consecuencia del amor de Dios y la provisión de Dios, ahorita vamos a sembrar. ¿Por qué esperar? Y bueno, pues enseñar al que está dando en tristeza, enseñar al que está dando en dolor que no tuvo que esperar ahí y que no se repita. Que dejemos de ser esa generación o esa sociedad que quiere dar cuando no tiene, que quiere la intervención de Dios cuando la dificultad llega, perdiendo de vista que la dificultad pudiera no llegar o pudiera no ser así si se siembra en lo espiritual. ¿Qué somos? Sembradores. ¿Y qué hacemos? Sembramos en lo espiritual y no nos cansamos de sembrar, no nos cansamos de hacer el bien, creyendo que todo el esfuerzo que tengamos no quedará sin recompensa, que si sembramos para la carne vamos a cosechar para la carne, pero que si sembramos para lo espiritual habremos de cosechar en lo espiritual. ¿Qué estás viviendo? Lo que sembraste. ¿Qué habrás de vivir? Lo que siembres. Y la idea es que sea lo espiritual y solo lo espiritual. Se lo dejo a reflexión.